Seguimos de Simán Tav Kapet, dice el Shulchan Aruch en Seif Dalet, Inyan Afsaka, con respecto a la interrupción que uno puede hacer durante el Alel, Afilu Beemza, incluso en la mitad que está de un Perek, Shoel Beshalom Adam, Shosel Linogo Bokobot, puede la persona preguntar por cómo estás a una persona que él tiene que darle honra. Umeshiv Shalom Lekol Adam, y puede también responderle Shalom a cualquier persona. Aval, Binyan Ajel Lo Yafsik, pero con respecto a otros asuntos, que la persona no interrumpa. Dice Mishnah Berurah, como dijimos, incluso Bemza Perek. Ahora, traen aquí Dirshu en la nota 25, que Mishnah Berurah escribió en otro simán, que hoy en día no se saluda a gente que entra al Bet Knesset durante la tefilá, siendo así como no se saluda en la mitad de Pesukei Zimbra o Kriyat Shema, a pesar de que había forma de permitir saludar en ciertos casos, se acostumbra a no saludar. Si es así, trae el nombre de la gente Kanievski, que trae el nombre de Hayat Adam, que también aquí en Alel va a ser lo mismo, va a ser igual, va a estar prohibido. Y sigue siendo el Mishnah Berurah, que con respecto a otro asunto, hoy en día dijimos que ya no se saluda a nadie, pero otro asunto que no es saludar a nadie, incluso Ben Aprakim, entre Perek y Perek, entre Teilim y Teilim del Alel, tampoco se puede interrumpir. Ahora, ¿qué pasa una persona que escucha durante el Alel, escucha Kedushá, o escucha Kadish, o tiene para responder un Amén, o Baruchu Baruch Shemo? Entonces trae aquí Dirshu en la nota 26, que de por sí se aprende de las leyes de Kriyat Shema, y cuanto más aquí con respecto al Alel de los Odes, que es más ligero, que seguro que va a poder responder Kedushá y Kadish sin ningún problema. Con respecto a la not Amén, también puede responder, pero Baruchu Baruch Shemo no se le permite. Eso es varias de las leyes que traen aquí en la nota 26. Sigue siendo Ramá, Bedavka Berosh Chodesh uPesach, Beyamin Shein Gomrim Alel. Todo lo que hablamos ahorita que uno puede interrumpir en ciertos casos es únicamente en Rosh Chodesh y en Pesach, en los días de Hol HaMoed y de Shvish el Pesach, también se lee el Alel Bediluk, también se brinca en el Alel, no se lee todo el Alel. Entonces en esos días es lo que estamos hablando. Abba que se comprimó todo, pero cuando se termina el Alel, Linyan Afsakad y no como Kriyat Shema, ahí va a ser más estricto y las leyes son como Kriyat Shema. Ahora, nos dice acá el Shulchan Aruch en Seif Hei, y Mifsik Bo Besha'a, se interrumpió y se quedó sin seguir el Alel, como que paró en la mitad y no pudo seguir. Dice Mishnah Berurah, incluso que lo que le frenó poder seguir fue por una fuerza mayor, que no que él podía decidir si seguir o no, sino fue una fuerza mayor, que eso en la halajá normalmente hace que sea más estricto, porque se considera como una interrupción verdadera, porque no puede seguir. Por ejemplo, que el lugar no está limpio, siendo que no está limpio no puede seguir de Davar Shebiktushá. Incluso así, Afilu Shake del Ikmor, incluso que pasó el tiempo, que tú podías en ese tiempo que no seguiste diciéndole a él, podías haber terminado todo el Alel, Eno Sarich Lazor Le Rosh, no tienes que regresar a decir todo el Alel. Afilu Beshache con Brima Alel, y esta ley aplica incluso cuando los días que se termina el Alel. Nada menos Sarich Lazor, tampoco hace falta regresar. Y dice Mishnah Berurah, Afilu Lefipa se pasa Karamá. Hay un ramá con respecto al Kriyat Shema, que si la persona está diciendo una Kriyat Shema y interrumpió de decirla por una fuerza mayor, por ejemplo el lugar no estaba limpio, que en ese caso tiene que regresar al comienzo. Entonces podríamos decir que acá en Alel vamos a decir lo mismo. Dice mi no, vemos aquí que Ramá no dijo nada, que dice que aquí está de acuerdo. ¿Por qué? Shane Alel de Kolikaro Enolmi de Rabanán, porque el Alel, todo este Alel es de Rabanán. Entonces el din es más ligero. Incluso con Brimoto, incluso también cuando se termina el Alel en Yom Tov, y como dijimos, también es solo de Rabanán. Por eso la ley no somos tan estrictos, y por tanto, incluso que paró de decir la ley, incluso por fuerza mayor, decimos que
puede la persona seguir donde él estaba. Pero trae Mishnah Berurah comentaristas, y es más bien hay quien es estricto, quien tobla sobre que tobla libraja, dice Mishnah Berurah, Ajra del Alajá, que siendo que hay quien discute, entonces, si es así, es preferible repetirlo sin decir brajá, porque al fin y al cabo tenemos una primera opinión, incluso que no hay que decirlo. Ahora, nos sigue diciendo el Shulchan Aruch en Sai Vav, Akore alel mafrea, una persona que dice el alel hacia atrás, ¿sí? Lo ya está, no salió de Jehová. Y dice Mishnah Berurah, se aprende de la Gemara, del pasuk que está escrito en alel, Mimistach shemesh ad mebo meulal shem Hashem, del este del sol ad mebo, así como él viene, que viene del este al oeste, así se mueve el sol, meulal shem Hashem, así también va a ser la alabanza de Hashem. Entonces, estudia la Gemara, más shem besholechet que se de mimsal marab, así como el sol va de este a oeste, que en Ailul, así también la alabanza, como está escrito en Meulal Shem Hashem, la alabanza se refiere al alel, salió según el orden y no hacia atrás, y no le mafrea. Ahora, ¿qué es hacia atrás? Dice Mishnah Berurah, hacia atrás es Dafka Pesed de la Pesukim, que los Pesukim tienen que ir según el orden, y no puedes un pasuk que viene más, un versículo que viene más posterior, adelantarlo. Todo esto con Pesukim. Aval, y Mikdim Parashá de Habertá, pues si la persona adelanta una parashá antes que otra, de los mismos salmos del alel, a pesar de que no es lo adecuado, ya está. ¿Y por qué? Porque nosotros aprendemos de Kriyat Shema. En Kriyat Shema también está escrito que no puedo leer la Kriyat Shema volteada. ¿Con respecto a qué? A las palabras de un versículo o entre los versículos. Pero entre parashá y parashá, si la voltea el orden, no pasa nada. Entonces aquí también lo mismo. Así trae la primera opinión de Mishnah Berurah. Aval, hay quienes son rigurosos que no se puede en alel tampoco cambiar la parshiot. ¿Por qué? Porque van de Smuhim, porque en el Teilim están pegadas una detrás de otra. Están según el orden en el Teilim, como uno dice el alel. En la Kriyat Shema, entonces hay una que en la Torah está antes que otra. El orden, como uno dice, la parshiot de Kriyat Shema no es según el orden como está en la Torah. No están pegadas una detrás de otra. Lo que nos hace aquí, por eso aquí, si la persona volteó la parshiot del alel, es adecuado hacerlo según el orden. Ajen, pero dice Mishnah Berurah, si hay que decir otra verajá, incluso según otra opinión, hay que, no estamos seguros si otra decir verajá, porque incluso cuando la persona volteó los pesukim, que según todo el mundo no está bien, no es seguro que con respecto a los jodes, que el alel es costumbre, etcétera, ya hay que volver a decir el alel con brajá. Por lo tanto, con respecto a la brajá, seguro que no hace falta hacer, pero es adecuado ir según, como uno dice, en el sudur y no brincarse. Eso sería lo mejor. Ahora, sigue siendo el Ramá, Ta'a, si la persona se equivocó, Yahzor le makom sheta, que la persona regrese donde se equivocó, quiere decir, si se brincó un pasuk, por ejemplo, entonces regresa, no diga el pasuk donde estás, porque va a ser que sea más frea, va a ser no según el orden. So, tiene que regresar al lugar donde estaba, que imdilek pasuk, como dijimos, no lo digas en el lugar, sino regrésate al lugar donde, y de ahí vas. Si la persona no sabe dónde se equivocó, entonces, por lo menos si se recuerda en qué parashá estaba, regrésate al Teilim, a la parashá, donde tú tenías la duda. Ahora, ¿qué pasa si la persona se brincó, ¿sí? Se brincó una palabra de el alel? Entonces dice aquí, dicho en la nota 32, si se brincó una palabra, dice Sharatzium adelante, que en los días que no se termina el alel, como en el alel de Rosh Hodesh, no tiene que uno que regresar a decir el alel. Pero,
pero en los días que la persona termina el alel en Yom Tov, ahí es ley Cuba. Cada palabra y palabra tiene que decirla perfecta. Y si te faltó una palabra, tienes que repetir todo el alel. Sigue siendo el Shulchan Aruch en Saif Zain, mitzvat kriat alel meumat. La mitzvah de leer el alel es parado. ¿Por qué? Siendo que el alel, dice Mishnah Berurah, edut shivcho, una persona está testimoniando las alabanzas de Hashem, venifleotav, y las maravillas que Hashem nos hace, venesim shasalanu, y los milagros que nos hizo, un mitzvat edut bamida, diciendo que es un testimonio. El testimonio se hace de pie, como está escrito también en el alel, aleluya, abde Hashem sheomdim, que se van a alabar los servidores de Hashem que están parados. Dice Mishnah Berurah, pero en el alel de que se hace en el Aseder, en Pesach, siendo que Mitosh Jolkimoto, en el Aseder también se dice todo el alel. Entonces, ahí se divide el alel en dos. Shein Korimoto Kulo Keja, no se dice todo de una vez, solo se dice uno antes de la ciudad, de Shulchan Aruch y otro después de Shulchan Aruch. Aquí no matriginan todo la mod de Kolpam, no lo molestamos que se pare cada vez. Veot, Shedel el Pesachim, la noche del Aseder, Uderech Hasiva Bejerut, es que uno se reclina y se siente en libertad, entonces por eso no lo molestamos que la persona tiene que parar. Sea como sea, si la persona leyó el alel sentado, incluso en los días que se termina el alel, también ya está, Yede Jehová, que sí que hacerlo parado no es ley Cuba, sino solo din hatjilá. Kol tuv ubeatzlaha.